Nos mueven así al aire como para que digan, ya estamos. Muy buenos días. Estamos coordinados, además, buenos días. ¿Qué ha pasado hoy? Coordinados de la vestimenta, digo. Buenos días. Sí, espérese, mi reclamo formal, 11:09 de la mañana. Y eso que hemos estado puntuales. Péximo. Muy buenos días, abrazo grande. Vamos a hablar péximo. todo. Péximo. Es que así decía Francisco. Péximo. Es péximo. Péximo, claro. Péximo. Excelente. Andrés Merino, Dome, buenos días. Miércoles 13 estamos aquí con ustedes, 11:09 de la mañana, muchas noticias, algunos han ido a marchar, otros no han ido a marchar. Han marchado, pero vamos a comentar sobre este acontecimiento nacional que se dio ayer en la capital, también a nivel mundial, la partida de nuestro político colombiano Miguel Uribe. Las palabras, creo que no hay palabras para lo que se vivió. Yo decía ayer, comentando en mi familia, cuando me enteré de lo sucedido, que no solamente es la pérdida de un padre, de un hijo, de un esposo, de un ciudadano, es la pérdida de un político y de una clase política que tenía la visión, el sueño y quería hacer realidad una Colombia mejor, una Colombia libre de políticos politiqueros, sino de esos políticos de verdad que van por la causa. Sí, Dome. Buenos días, Mafer. ¿Cómo se encuentran? Sí, como bien decías, varios temas, varios tópicos que se están tocando hoy en día, la marcha principalmente. Hay unos que fueron a marchar, otros que inclusive ya se olvidaron de la marcha. Ahí a ver con qué otros temas o qué otros enemigos vuelve a sacar el gobierno para hoy en día justificar pues las gestiones o la falta de gestión que está teniendo producto de estos impedimentos que al parecer ellos dicen se les están poniendo. Su análisis del efecto marcha. Porque tuvimos mucha expectativa, ¿cierto? Yo en particular, incluso ayer decía, oye, esto hay que manejarlo con calma, los medios de comunicación estamos justamente para eso. Comienzo contigo, Andrés. Yo te digo, Mafer, que no tuvo el calado, no tuvo la repercusión y la contundencia que esperaba el gobierno tenerla. Ojo, apreciación sumamente esto es individual, ¿ah? Claro, si bien pues el mensaje final era trasladar un clamor ciudadano de querer recuperar esa confianza, sobre todo para que se dé una seguridad o para darle herramientas para que el gobierno luche contra la inseguridad. Las personas que estaban allí no sabían, no sintonizaban, no sabían cuál era el fin último. Un presidente que lo vi algo desencajado, poco coordinado también la infraestructura que había en el sitio para poder transmitir ese mensaje que quería dar, un discurso de no más de 1 minuto y medio. Y te digo que para mí va a pasar desapercibida y hoy se abre otra puerta, se abre otro día para ver con qué vamos a tratar sobre los problemas que hoy tenemos de inseguridad. No, y sobre todo hoy va a ser también un análisis a nivel de noticias, a nivel de opinión, las redes también, que juegan un papel fundamental en estos temas, sobre lo acontecido ayer. O sea, ¿qué va a pasar después de la marcha? Porque lo que él dijo, el presidente Noboa textual, es que ni siquiera dan sus caras los representantes de la Corte Constitucional y que no vamos a permitir que este cambio que clama toda una ciudadanía de un país vaya a estancarse o no se vaya a dar por parte de estos 9 funcionarios de la Corte Constitucional. De la marcha habrá que ir a la comisión. Me parece que ese es el camino lógico, que toda la efervescencia y toda la posición que ha tenido el gobierno nacional, acompañado de sus ministros y afiliados, simpatizantes en esta marcha, que vaya hasta la Corte Constitucional y esté en ese pleno sosteniendo, defendiendo, argumentando el porqué de estas normas. Exactamente. O sea, debe ir, pasar de la marcha a la defensa en la Corte Constitucional. Hacia allá me parece que debería culminar, porque si no, lo otro queda solamente como un golpe de efecto visual. Me sumo a lo que dice Andrés, quizás hubiera tenido otro fin si el discurso hubiera sido más potente. Sí, bueno, sí, para empezar se hubiera podido escuchar. Claro, sí, inclusive ya se podrá medir se podrá medir hasta el nivel, calidad académico, el calidad de debate y calidad de soporte intelectual que van a tener los representantes del gobierno en estas audiencias, que van a ser públicas y contradictorias. Y ahí es donde vamos a validar de primera mano qué tan ciertos son los argumentos que se han presentado de lado y lado para ver si se contrastan o no con la constitucionalidad, que es
el meollo sobre el cual estamos debatiendo. Por otro lado, la Corte Constitucional denunció acciones del gobierno contra la seguridad de sus jueces y la autonomía de este organismo. A estas críticas se unió el presidente de la Corte Nacional de Justicia y también la Asociación de Magistrados y Jueces. O sea, comienza un debate, una pugna más fuerte, mucho más visible entre las dos funciones del Estado, el Ejecutivo y el Judicial. Yo escuchaba ayer una postura y a primera vista me hizo clic, ¿no? ¿Por qué no exhibir la cara de los jueces si todos los que tenemos activismo, ya sea comunicacional o político, estamos expuestos y exhibidos? Y se traslada un poco más abajo y decirse por qué la gente que arriesga todos los días y que no tiene seguridad, pues también están expuestas y exhibidas. Y eso era lo que básicamente el gobierno le decía: oye, la inseguridad la tenemos realmente todos, menos ustedes. Ya vamos con la entrevistada, un segundo, por favor. Pero al final del día no se lee solamente la valla, la foto, sino todo en conjunto. Es el mensaje, el concepto, la manifestación, la adjetivización que se ha tenido sobre la Corte por varios ministros y el propio presidente. O sea, no solamente es la exhibición de rostros, sino la carga de adjetivos que se le han dado. 11:15 minutos, ya está nuestra entrevistada en la línea. Está nuestra entrevistada en la línea. Antes de darle paso y la bienvenida, quiero recordarles una tema importantísimo siempre con Banco Guayaquil. Ustedes saben que en mi comisariato, por cada $8, esto es una nueva campaña que tiene Banco Guayaquil y no nos podemos perder. Por cada $8 de compras con tarjetas Banco Guayaquil, usted va a recibir el doble de stickers para completar la cartilla y así canjear por estos contenedores marca Stay Life, más rápido. Así que va a poder completar el juego porque comprando con las tarjetas de Banco Guayaquil, usted recibe el doble de stickers. Esto será hasta el 26 de noviembre, así que no se pueden demorar. ¿Cómo está? Buenos días. Tenemos ya a la doctora Mariana Yumbay. Ella es asambleísta por la provincia de Bolívar. Qué gusto, doctora. Gracias por accedernos a esta entrevista, darnos su tiempo y también sus conocimientos. Vamos a conversar con usted sobre el colectivo que usted representa y que va a enfrentar el extravismo, la minería y la ampliación de la frontera petrolera. Para quienes no conocen mucho de este tema, yo quisiera que usted inicie explicándonos qué va a pasar, cuáles son las acciones que se van a tomar y así la ciudadanía puede estar sintonizada. Su micrófono, por favor. Perdón. No se preocupe. Bueno, nuevamente, muy buenos días con todos. Muchas gracias por el espacio. Un cordial saludo a todos quienes nos están siguiendo desde los distintos lugares. Actualmente estamos con tantos problemas y uno de ellos es la posibilidad de la apertura del catastro minero que el presidente lo había anunciado. La apertura del catastro minero significa que más tierras de todo el país van a ser entregado a manos de las grandes empresas extractivas, empresas nacionales como internacionales. Y claro, eso afecta enormemente a la vida, no solo de los pueblos indígenas, sino de todos los ecuatorianos, en virtud de que en su mayoría donde se pretende hacer actividades extractivas están en zonas donde nacen las fuentes hídricas, donde nace el agua para llegar a Cuenca, para llegar a Loja, para llegar a Machala, para llegar a las distintas ciudades. En ese marco, uno de los temas que se avecina es precisamente esta posibilidad de la apertura y de hecho va a entrar en conflicto con los pueblos, con las nacionalidades, con el sector campesino que vive en los páramos, que están cuidando las fuentes hídricas, entre otros. En ese sentido es uno de los problemas graves con los cuales hemos tenido que venir luchando y claro, como CONAI, como Pachacuti, uno de los temas que hemos planteado es el cuidado de la naturaleza y precisamente dar un paso a la transición del extractivismo. O sea, ya no podemos seguir extrayendo recursos naturales a consecuencia de aquello. En cambio se está acabando la fuente de agua, se contamina todo el agua. Sí, le vamos a pedir nada más, la vamos a estar interrumpiendo pues para hacerle las preguntas, ¿ok? Claro que sí. Ya, okay. Asambleísta, quisiera empezar por lo que usted mencionaba. Hay múltiples problemas aquí en el país y uno de los principales es la falta de recursos económicos.
Hay que ver las formas por las cuales nosotros podemos generar esos ingresos y una de esas formas inmediatas y cómo realizarlo es a través de la explotación petrolera y minera. Entiendo que se han presentado planes de manejo ambiental, inclusive, porque todo progreso trae una repercusión. La clave está en cómo saber manejarlo y sobrellevarlo. ¿Por qué oponerse a estos desarrollos mineros, a estos proyectos mineros, a sabiendas de todos los inconvenientes que estamos viviendo nosotros como país y la repercusión económica positiva que esto traería? Yo creo que hay que revisar la historia y mire, más de 40 años de explotación petrolera y resulta que los pueblos donde se han explotado dichos recursos siguen sumidos en la pobreza. Debo decirle que no tienen ni siquiera agua potable, no tienen una educación de calidad, no tienen una vialidad en condiciones óptimas, entre otras necesidades que están viviendo. Y si revisamos la situación del país, también vamos a percatarnos que más de 40 años de explotación, ¿y dónde están los recursos económicos? ¿Acaso no deberíamos estar en mejores condiciones? Mire, en la Amazonía no hace mucho 8 niños murieron sin poder acceder a la salud porque desafortunadamente los centros de salud no están cerca. Y ahora mismo estamos mirando cómo los hospitales, los centros de salud están sin recursos económicos. ¿Por qué? Porque lamentablemente se ha terminado priorizando pagar las deudas a las multilaterales y atender las necesidades en el país. Ahora, si bien es cierto, nos han hecho creer que es la única posibilidad para sostener la caja fiscal. Sin embargo, hay otras alternativas, como por ejemplo cobrar a todos los grupos económicos que dejan de pagar el impuesto. Mire, las leyes que ahora mismo están con más de 40 demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional, debo decir que en cada una de estas leyes no están encaminadas a recuperar la seguridad, o sea, no es como dicen, más bien ahí en cada una de las leyes están favoreciendo a los grandes grupos económicos, como por ejemplo en la Ley de Solidaridad Nacional. ¿Qué es lo que dice? A los grandes grupos económicos, oigan, regalen lo que les sobre a las Fuerzas Armadas o a la policía y a cambio les perdono los impuestos. ¿Y eso qué se llama? Eso se llama evasión tributaria. Eso se está permitiendo. Asambleísta. Con la ley y así podríamos ir analizando. Y ley por ley. Con la ley de integridad, de la misma forma, se vuelve a perdonarles a los que no han pagado el impuesto al SRI hasta diciembre del 2024. O sea, entonces, hay que empezar a cobrarles. Si lográramos cobrar e impedir la evasión tributaria, podríamos financiar tranquilamente sin hacer daño a la naturaleza. Ya, es cierto lo que usted dice en relación al petróleo y la situación del país. Claro, nunca sabremos cómo estuviéramos hoy sin el petróleo, ¿ah? No podemos saberlo. Siempre va a ser una interrogante. Y lo otro, sí, es un recurso que es real, pero repetitivo, cobrarle los impuestos. Insisto, es lo justo, pero estamos hablando de cómo hacemos un país más productivo, que genere más, dónde ponemos mayor inversión, dónde debería enfocarse el país, no solamente para pensar en cobrar impuestos, sino producir para cobrar más impuestos. O sea, ¿qué podría reemplazar a la minería que no sea evitar la evasión tributaria, sino un sector productivo? La agricultura. A ver. Mire, la agricultura, el sector agricultor está totalmente abandonado. No se ha hecho una sola obra o mega obra que posibilite construir, por ejemplo, un sistema de riego que permita a los agricultores producir en grandes cantidades. Acuérdese que el año anterior suscribieron y está en vigencia el Tratado de Libre Comercio con la China. Y para eso ya debería haber el Estado, este gobierno, inyectado recursos económicos para potenciar la capacidad de los agricultores y resulta que no se ha hecho nada. Entonces ahí tenemos el sector de la agricultura que podríamos tranquilamente potenciar porque en el Ecuador se produce todo, o sea, todo. Podríamos mandar sin número de productos. Y el otro tema es el turismo.
el turismo, pero para todos los niveles, porque aquí lamentablemente se prioriza un sector del turismo y los otros no. Entonces hay dos áreas que desafortunadamente yo diría están totalmente abandonados, que tranquilamente podríamos reemplazar con el tema extractivo, ¿no? Sí, y ahí, asambleísta, es correcto, dentro de todo Ecuador termina siendo pues un oasis para la agricultura y también para el turismo, y también podríamos coincidir parcialmente de cuál es el destino que se han dado a los recursos de explotación tanto petrolera como minera, que sin duda debieran ser y tienen que ser más eficientes. Pero allí donde yo quiero enfocar, más allá de la inversión extranjera que se necesita, ¿qué estamos haciendo también para enfocarnos y dar de baja o minimizar en lo máximo posible la minería ilegal? Son casi 1.000 hectáreas de bosque, son 1.000 hectáreas de selva que se destruyen año a año y actualmente no se hace absolutamente nada. ¿Cuál es su postura desde la Asamblea Nacional y qué es lo que se está haciendo en este momento para tratar de erradicarla? Mire, no sé si se acuerda una de estas leyes fanescas que se aprobaron con la mayoría aplastante y aplanadora, es la ley de fortalecimiento de las áreas protegidas. Entre comillas, esa ley supuestamente era para acabar con la minería ilegal. Sin embargo, si usted revisa la totalidad de esa ley, que no tiene muchos articulados, no va a encontrar elementos importantes. Y precisamente, ¿por qué? Porque hay normas legales suficientes como para contrarrestar y acabar con la minería ilegal, con la tala ilegal. Ya hay normas, ya está el Código Ambiental ahí, está la Ley Orgánica de Minas y de la Ley de Minería, entre otros. Hay institucionalidades creadas, por ejemplo, esta institución, la ARCOM. ¿Cuál es la tarea que está haciendo? ARCOM, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, son estas entidades las que deben hacer el trabajo que les corresponde, junto con las Fuerzas Armadas, con la policía, deberían estar trabajando para acabar y controlar a aquellos que hacen la minería ilegal. Pero resulta que no lo hacen. A vista y paciencia de todas las autoridades de estas entidades, resulta que siguen haciendo actividades extractivas ilegales y también la tala de bosques, entre otros, ¿no es cierto? Entonces, no hay una deuda, yo diría, desde el legislativo. Al contrario, lo que falta es que estas instituciones creadas para controlar la actividad irregular, resulta que hablaba no lo más hacen. Desde el lado de la fiscalización, asambleísta, porque sé que normativas existen. Desde la fiscalización nosotros hemos pretendido, de hecho hemos iniciado un sinnúmero de acciones de fiscalización a las autoridades de ARCOM, al mismo Ministerio de Energía y Minas, a la misma ministra del Ambiente, pero resulta que tanto en el año 2023, 2024 y este año, debo decirles que no comparecen los ministros, o sea, no comparecen, no dan la cara. ¿Eso qué significa? Que no quieren responder, que no aportan al proceso de fiscalización que desde la Asamblea se está llevando adelante. Al contrario, más bien han encaminado algunos procesos un tanto absurdos para disimular que sí están fiscalizando. Y en la Asamblea, desafortunadamente, mientras no tengamos la mayoría, casi no se puede hacer mucho. Y con esta terminamos, asambleísta. ¿Cree usted, porque al final va a estar enfrentado el Ecuador entre quienes sí quieren ir por la minería porque es fuente de recursos y quienes dicen no es la salida para el país? ¿Cree usted que debería esto consultarse directamente a los ecuatorianos? Claro que sí, se debería consultar, pero acuérdese que el año anterior se hizo la consulta popular donde el pueblo ecuatoriano con más del 60% dijo, por ejemplo, no a la explotación allá en Yasuní, no a la explotación allá en el Chocó andino. Sí. Entonces, el pueblo ecuatoriano ya lo ha dicho. Lo que hay, a ver, nosotros no es que nos oponemos a todos los procesos de explotación. Habrá que tal vez discriminar en áreas realmente donde no exista
posibilidad de vivir allá donde no se afecte a las fuentes hídricas, no se afecte a los agricultores. Allá probablemente habrá que hacer, pero en áreas que son totalmente sensibles, en áreas protegidas, donde hay fuentes de agua, donde hay mucha biodiversidad de especies en proceso de extinción, esas áreas no hay que tocar. Okay. Es lo que nosotros decimos. Entendemos la postura asambleísta. Gracias por haber estado con nosotros. Buen día. Muchísimas gracias y disculpen que, bueno, me encantaría seguir hablando tantos temas, pero el tiempo es nuestro enemigo. Muchas gracias. Depende, pues hay que sacarle provecho nada más, no lo ponga enemigo al tiempo. Que tenga buen día, asambleísta. Gracias a la asambleísta Mariana Yumbay por habernos acompañado. Nota de último minuto, puede ser, de última hora, realmente estoy exagerando. Último minuto. El ministro de Salud anunció que una comisión externa con apoyo técnico de la Organización Panamericana de Salud investigará la muerte de los recién nacidos en el hospital universitario. Oye, hoy en doloroso. Hoy en la comisión que se estaba desarrollando, en la Comisión de Salud, hay cosas que hay que decirlas, que no hay que decirlas nunca, porque la discusión era si eran 18 o eran 12. A mí también me laceró el alma. Hágame el favor. Sí. Para los que dicen... Así que a uno, por Dios. Por supuesto. Estoy de acuerdo con ustedes dos. Yo escuché la intervención porque primero leí la noticia. Sí, y luego dijiste, ¿qué es esto? Después vi el video. Ya. Y lo único que hizo fue una precisión para que no haya mala información, más no porque no importaran que fueran 18 o 12, eran más que nada. También vi esa parte. Andrés, es que venimos desde el día martes con esta aclaración. Sí. Y no en la que realmente importa. Sí, a ver, y la que realmente importa, lastimosamente lo hablamos el día de ayer, va a dar los mismos resultados de siempre. Esperemos que miembros no. del hospital destituidos, Okay. Yo creo que sí, procesos de compra que se quieran agilizar, quizás una declaratoria de emergencia donde los más beneficiados no van a ser los pacientes o aquellos que lo necesitan, sino los intermediarios y proveedores y suministradores de medicina. Y también el fin de semana el alcalde Aquiles Álvarez que mencionó, dijo que por favor le digan cuántos catéteres se necesitaban y qué instrumentos se necesitaban para poder colaborar. Sobre eso yo quiero venir a conversar con ustedes. Ya, después del corte, porque tenemos ya que despedirnos. Lo dejo nada más. ¿Cuándo se dice que se está politizando un tema? Ok, venimos lo con dejo eso. así. Me gustó. Cuando son las 11:31 nos vamos a despedir unos segundos. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Ok, estamos de regreso. Por el día que Andrés Merino se le salga algo que no debe es porque no está viendo la pantalla. Ya antes teníamos que dejarnos llevar porque acá en el brazo del micrófono se prendía había un foquito rojo. Era ahí, ¿no? Sí, y ahí ahí está. Y sabíamos que ya estábamos al aire. Ahora con pantalla incluida no hay derecho que se te filtre algo. No hay forma. no debería, pero en tu caso yo creo que sí. A ver, planteaba algo ya para, si le dicen a nuestra entrevistada que se vaya acomodando para conversar tema médico. Me preguntaba, ¿cuándo puedes decir tú que alguien está politizando un tema? ¿Qué es politizar? Y lo pongo en situaciones sensibles. 2 ejemplos alrededor nada más. Uno actual, el caso de los neonatos, y el otro que fue sobre los chicos de las Malvinas. Mira, temas extremadamente sensibles. Estamos hablando de muerte, de vidas, y de unos neonatos y otros de niños. ¿Qué sí se le está permitido hacer a la oposición, por ejemplo? Yo te diría más, Fer, yo estoy en contra de la palabra politizar, porque al fin y al cabo, a ver, aquí sin llevarlo a posiciones filosóficas, relativistas, al fin y al cabo lo que hace el humano en el día a día es político. Ya. Ahora, para mí el concepto y cómo se debería llamar es sacar rédito político de situaciones particulares, que es totalmente diferente. Si es que nosotros hablamos en la coyuntura en la que nosotros vivimos, esto va a pasar en todo momento y en todo instante, indistintamente que sea el caso ahora de
del presidente con el alcalde, gobernador con alcalde. Siempre y que haya una ocasiones. figura política. Es que va a haber, y el timing es importante, claro. La capitalización de eventos es importante porque todo esto te ayuda ¿a qué? A sumar puntos y sobre todo dar una mejor imagen a sumarle a tu capital político. Así es. Yo voy en tu línea, no, todo es política, lo que de repente puede ser personalizar algo, puede ser de repente partidizar una decisión, para mí es eso, pero todo termina siendo político. Pero digo, en el argot comunicativo uno dice, está politizando un tema sensible, es decir, está sacando provecho de... ¿Qué haces si es que eres político y quieres dar tu opinión o estás en contra de un tema? Termina siendo politizado. Entonces, ¿cuándo no es politizado? ¿Qué tienes que hacer para que no sea politizado? Esa era mi pregunta. ¿Cómo es. se está hundiendo? Se cayó un puente, ¿verdad? Entonces tú, que no eres la autoridad competente y eres opositora a la autoridad que le compete, y tú dices, oye, yo tengo acá el equipo. Entonces, ¿eso es politizar? Habría que medir en cada caso. Es que es difícil cuando es un actor político que no se vea como algo político, porque él está investido de política, eso es eso. O sea, la palabra politizar para ustedes no es negativa. Pero mí, insisto, sacar ventaja. Para mí está mal usada. Saco politizar, pongo sacar ventaja individual del tema. Sí, rédito político, para mí está pero en es que eso. Cuando sí, cuando no. Lo hagas, entonces la única forma sería no hacerlo público. No lo sé, yo pregunto, porque entonces ahora tenemos la cuestión de que hay autoridades que dicen, oye, yo te puedo sumar, no, porque estás sacando beneficio del problema. Sí, muy entonces, complicado. No entiendo cuál es el límite. Muy complicado porque cuando eres una figura política, es lógico que cualquier acto tuyo, vas a reaccionar ante algún acontecimiento y lo van a ver como un rédito político. A mí, por ejemplo, yo sí hay algo que podría marcar. Me voy al terremoto, terrible la situación que vivió todo el país, un país donde nos unimos y comenzamos a dar donaciones. ¿Qué me parecía a mí sacar rédito político? Mandar las cajas de ayuda con identificación de qué municipio venían. Que me parecía que era innecesario. Claro. A nadie le importaba si venían iba a decir Pujilí, pero ese es otro tema que tenemos que conversar después. Ya. Pero no importaba, para mí pero eso. antes de eso... 100% puede ser irrelevante. Más, estoy en tu línea, coincido contigo, pero no le quita... pero no le quita el hecho de que lo que esté haciendo en ese momento sea contrario o esté violentando alguna norma. No, de acuerdo contigo. Son formas. Podemos elevar el debate hacia un tema más ético-moral sobre cuáles son las formas y los modos en los que se lo agrava o lo atenúa que sea público, porque hoy en día con las redes sociales cualquier tema termina siendo público. Entonces, ¿hasta dónde es el deber cumplido o el aprovecharte de tu situación? Claro, y la valoración y publicidad de la gestión que se hace. Pero también depende mucho de quién lo recibe y cómo lo valora. Y si también lo publicita. Es que es delicado, para mí es muy sensible esto, y sobre todo cuando en los dos temas que le planteaba estábamos hablando de vidas. Nos vamos ahora, sí, definitivamente, cuando son las 11:44 nos vamos a nuestra siguiente entrevista. Ustedes sigan conversando, yo presento. Aquí estoy con la doctora. O sea, nos ubicó. Glenda, así es moderadora ya. Glenda Ramos Martínez, doctora oncóloga clínica, la pueden seguir en sus redes sociales como @ en Instagram y en X, @ Gramos Martínez, iba a decir .com, pero no, @ Gramos Martínez. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, gracias. Buenos días. Por acompañarnos. Vamos a hablar sobre la campaña que usted está liderando, No des chance al cáncer. Cuéntenos, iba a hilarlo con la politizada, ¿no? Pero no me voy a concentrar por acá, no me voy a ir por las ramas. Doctora, cuéntenos de qué se trata esta campaña, las personas que quieren sumarse, beneficiarse en el buen sentido, ¿cómo pueden acceder a ella? Bueno, en realidad esta es una campaña que empezó hace poco, ¿no? Es porque si nosotros nos ponemos a pensar la cantidad de nuevos casos que tenemos de cáncer, son muchos. En el Ecuador más o menos tenemos 30.000 nuevos casos de cáncer en el año, y si nos ponemos a pensar a nivel mundial, se tiene estimado que para el 2050 van a haber 35 millones más de nuevos casos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tratar de evitar? No vamos a poder evitar, pero sí concientizar a la población del diagnóstico temprano, del diagnóstico oportuno. Que puede ser algo preventivo. Así es, porque en la Asociación Americana de Oncología, es decir, el ASCO 2025, se estimó trágicamente que de estos 35 millones, el 77% de muertes iba a ser causada por este tipo de cáncer en países donde el ingreso es bajo o medio. Y estamos dentro de esos países que tenemos ingresos medios. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Prevención.
prevención, diagnosticarle tiempo. La principal arma para diagnóstico temprano es la prevención. Doctora, ahí usted toca un tema neurálgico, dado que siempre hemos estado acostumbrados a ser reactivos y no nos damos cuenta de la importancia que como usted bien lo dice, tiene la prevención, pero eso para traducirlo a la gente que nos está escuchando, ¿cómo lo podría hacer? ¿Qué herramientas tiene si lo hace desde casa? ¿Qué diferencias hay también cuando lo hace un hombre y una mujer? Bueno, la prevención, o sea, yo con esta campaña estoy llamando a la comunidad que se pongan las pilas, digámoslo así, ¿no? Porque debieron ponerle así la campaña. Así es, por eso es que no, o sea, nuestro algo natural en el Ecuador es no le des chance, no le des chance a esto, no le des chance. Entonces aquí también no le des chance al cáncer. Okay. Entonces la población tiene que empezar a ver cierta sintomatología que puede decir, no, esto no está bien, tengo que ir a consultar al médico. Por ejemplo, en las mujeres. Si las mujeres tienen alguna bolita sea en los senos, en el cuello, si empiezan a perder peso, consultar a su médico. En los hombres, si también tienen alguna bolita en sus partes íntimas o empiezan a tener secreciones, tienen que consultar a su médico. La población normalmente, si empieza a tener cambios intestinales, es decir, si tiene periodos de estreñimiento, periodos de diarrea, luego aumenta periodos de estreñimiento, eso no es normal. O sea, el cuerpo está tan diseñado a ser perfecto que no debemos sentir absolutamente nada. Pero si nosotros sentimos algo que no está bien, que empezamos a perder peso, que tenemos un lunar que creció, que se hizo más negro, salió un lunar más negro, que si tenemos las bolitas, que la gente sabe cuando es una bolita y dice, no quiero ir al médico porque tiene miedo. La mayor parte de la gente tiene terror a este diagnóstico. Lo que pasa, doctora, es que nos enfrentamos quizás a un problema, y usted hablaba de las cifras de cómo se ha incrementado. Cuando uno se hace un examen y con las justas es de lo básico nada más, cómo está de sangre, cómo está el colesterol, y por ahí, porque el resto de exámenes resulta que son muy costosos. Bueno, entonces, la falta de acceso a esa medicina preventiva seguramente es el efecto de tener más causas o más casos. Sí, la falta de acceso es un problema grave a todo nivel, y no solamente es en este país, es en todos los países. Entonces, se han hecho generalmente unos screening o una tabla para diagnóstico preventivo de exámenes básicos. Por ejemplo, en la mujer, mamografía a partir de los 40 años, ecografía de mama a partir de los 20 años. ¿Y por qué a partir de los 20 años? Porque actualmente estamos viendo cánceres de mama en gente muy temprana. Una radiografía de tórax, tanto para hombre como para mujer, y exámenes generales de sangre. Entre ellos, el más importante es el PSA, que es el antígeno prostático específico para los hombres a partir de los 40 años. Entonces, con estos exámenes que no son tan caros, la mayoría de los centros de atención tienen estas herramientas como una radiografía, la ecografía, que no son caras. Entonces, la mayoría de las personas pueden acceder a este tipo de exámenes. Doctora, la comunicación está democratizada y a veces se convierte para algunos en un riesgo, y sobre todo en temas médicos. Veo con más frecuencia personas que aparecen como doctores, personas que dan testimonio de que el cáncer no se debería tratar como lo hacen con quimio, por ejemplo, sino que se trata de un parásito, y hay una serie de información. Yo no sé, obviamente ustedes pues están al tanto de todo eso. Lo que le preguntaba es cuál es el peso que tiene sobre esto en la gente, que pudiendo sentir algo dice, no, es un parásito nada más y no me voy a hacer el chequeo. A ver, algo que es importante es el miedo al diagnóstico. La gente tiene terror, incluso médicos que saben lo que es el cáncer, al sentirse alguna molestia, tienen miedo. Yo tuve un colega que era gastroenterólogo, falleció de un cáncer de hígado, y él sabía lo que tenía, pero es el miedo al diagnóstico, el miedo al tratamiento, y por eso es que hay que hacer conciencia a la gente que esto es una enfermedad más, es una enfermedad que hay que tratar, que existen muchísimos tratamientos que uno puede cronificar una enfermedad grave y hacerla crónica y darle tratamiento con calidad y cantidad. Doctora, y usted como bien dice ahora y habla de la prevención, ¿qué réplicas o qué acogida ha tenido también dentro del sector público? Hablo del Ministerio de Salud Pública, hablo de la red de hospitales públicos en el país, para que este mensaje llegue de forma más masiva a la mayor cantidad de gente. Bueno, nosotros estamos empezando, digo nosotros porque recién estamos empezando. Yo soy oncóloga clínica,
pública, tengo más de 38 años haciendo la especialidad. Ahora tengo un poquito más de tiempo porque me jubilé de la parte pública, estoy solamente en la parte privada. Entonces, especialistas como ustedes que nos hacen falta ahora, en estos momentos. Entonces, claro, y que le den ese tiempo, ¿no? Y que te hablen así. Sí. Con la verdad. y con sencillez, para que uno pueda, porque vaya que los médicos no, y qué importante que usted que ha pasado por el sector público también pueda abonar mucho en ese aspecto para hacer mejoras en ese campo. Así, ahora yo creo que el gobierno va a liderar una buena campaña de prevención. Están ahorita discutiendo la ley contra el cáncer, pero eso es política. Acabamos de pasar de esto politizado, mejor no nos metemos en eso. Sí, yo me iba a ir casi al inicio con el tema. Me encantó. Si regresemos a la política de salud. ¿Ya? Si ella, por ejemplo, el ejemplo claro, si la doctora fuera asambleísta. Doménica, no queremos hacer ese mix. No. Pues, doctora, regresa. No, usted, doctora. Okay, vamos. Estaba diciendo usted sobre el trabajo que se hace, o que se puede hacer, le planteaba Andrés, de comunicación y de prevención, cómo ha tenido la acogida. Eso fue lo que planteaste, ¿cierto? Okay. Sí, y usted dijo recién estamos empezando. Estamos empezando. Esto va a ser, yo creo que va a ser algo grande, porque justamente ayer en la consulta una paciente le comento, le digo, mire, estoy haciendo esto. La paciente tiene un hotel en Galápagos y me dice, doctora, yo soy su fan. Cuente conmigo para todo lo que usted necesite. Entonces, la gente se va a unir. Y lo básico es enfocarnos en la prevención, que es lo que podemos hacer nosotros los ciudadanos en los general, ciudadanos normales. Yo no sé, yo soy una de las ciudadanas anormales, porque primero que pienso que toda enfermedad es cáncer, lo cual no es, y segundo que cuando tengo que, perdón que ya me ponga yo en primera persona, pero accedo más fácil a ir a un tratamiento cuando presumo que el diagnóstico no tiene que ser cáncer. No sé si me explico. Lo esquivas. Sí, o sea, es del oído, ya ahí no me da cáncer, ahí sí voy, cosas así. Y sí, es el miedo. Bueno, pero déjenme en ignorancia. Pero hay algo que yo, cuando conversamos con oncólogos aquí en este programa, que le damos mucho espacio al tema de la salud, doctora, es que el cáncer no es de las enfermedades que no tienen cura, más bien de las enfermedades complicadas, serias, que todos los seres humanos le tenemos mucho temor, respeto, como usted bien lo dice, hasta inclusive médicos. Dentro de esas enfermedades el cáncer sí tiene cura. Así es, cuando se diagnostica a tiempo. Por eso es su campaña ideal. Por eso el cáncer es potencialmente curable cuando uno lo diagnostica a tiempo. Entonces, uno tiene que gastar todos sus esfuerzos para la prevención. Es más fácil prevenir para no llegar a un diagnóstico, cogerlo a tiempo. Así es, que tener el diagnóstico ya tardío, porque yo me acuerdo que en la consulta general llegaban pacientes con unos tumores de mama que uno decía, Dios mío, ¿y esto qué es? Por miedo, porque van a sus tradiciones, dicen, no, esto no es nada, no, es que es una mosca que se me paró. Entonces, es conocimiento, ¿no? Wow. Doctora, queremos agradecerle por haber estado con nosotros. Puede seguir en redes, y no le dé chance al cáncer. Y nos sumamos, como medio nos sumamos a la dirección, porque es importantísimo. No des chance al cáncer. Ahí los que nos están viendo pueden leer que ese es el nombre de la campaña, y quienes nos están escuchando pues ya lo saben. No le des chance al cáncer, a prevenir para coger, Dios no quiera, pero si así sucede, a tiempo un diagnóstico y una cura. Nos vamos a despedir, 11:54, no sin antes recordarle, muchas gracias doctora nuevamente, que Banco de Guayaquil es el banco número 1 en experiencia del cliente. Si aún no eres cliente, cámbiate ya, como lo hice yo, y estoy feliz con Banco Guayaquil. Ustedes, aplicación, amigos. La aplicación, yo también la tengo acá. De hecho, es la única que tengo. La aplicación, dale a la transferencia, en un clic. Pero esta señora, por Dios, no piensen que puede sacar estado de cuenta. Para ella transferir es todo. Todo, con una facilidad. ¿Sabe qué? A veces digo, quisiera tener miles de millones para poder transferir al uno, al otro me fascina. Me gusta, una sensación que me gusta. El sonido. Y sé que el otro lo recibe pues con gusto esa transferencia. Sí. Nos despedimos, gracias, con esta broma y otras más, pero con la seriedad de que Banco Guayaquil es el mejor banco del Ecuador. Hasta el día de mañana. Hazme el favor completito. Gracias. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.